De vuelta con esta entrega de Palabra Suelta, conversando con dos abogados, o una abogada o un abogado, para ser más rigurosos, María Albán y Guillermo Acuña, a propósito de este encuentro del derecho y las políticas ambientales más allá del papel, promocionado, suscitado por el SEDA, acá en nuestro país. Tenemos llamada telefónica, para no hacer esperar más a la gente, a veces nos reclaman eso. Pedro León, de la ciudad de Guayaquil. Buenas noches. Gracias por participar y adelante con su comentario. Muchas gracias y disculpe. Gracias por informarnos que el gobierno nacional se ha preocupado de un verdadero interés en su comunidad, de ver cómo nos estaban envenenando y nadie hacía nada, cómo depredaban el medio ambiente y no hacían nada. Causa sorpresa ver a periodistas o medios de comunicación escritos y televisados que se preocupan de ver cómo se ha perjudicado al propietario de la maquinaria. No desmayen en su lucha y hay un pueblo que los está apoyando. Gracias. Pedro León, desde Guayaquil. María, me imagino que se refiere al caso de la minería ilegal, clandestina, y el tema que hubo en Esmeraldas. No sé si Guillermo conozca bien, Esmeraldas es de la costa ecuatoriana, al norte, vecina con Colombia, y ahí en efecto hace poco hubo este operativo y tuvo ciertos niveles de violencia el operativo. Se había advertido que ya no se podía hacer minería ilegal y hubo que destruir incluso las maquinarias. A mí me parecía un ejemplo, ¿no?, de que si esto es aplicar los derechos a la naturaleza, defender los derechos que tiene la naturaleza. A ver, a mí me parece que las autoridades en su rol de control tienen que exigir, obviamente, y velar porque se cumpla la norma ambiental. Si hay una operación ilegal de minería o de cualquier actividad industrial que esté afectando la naturaleza de esa manera, hay que tomar medidas inmediatas. Tenemos una norma constitucional expresa al respecto. Ahora, la forma de hacerlo tiene que ser sumamente rigurosa y apegado también al derecho. Entonces, si vamos a hablar sobre la incautación de maquinaria y la posibilidad de frenar las acciones futuras, estoy de acuerdo que sí, definitivamente hay acciones urgentes e inmediatas que tomar. El caso de dinamitar o explotar es el camino más adecuado, yo tendría que mirar los argumentos de la autoridad que lo facultó, porque en realidad eso no se ha hecho a nivel, por ejemplo, de estupefacientes. Se tiene la obligación de destruir lo incautado a través de un proceso, pero esto de destruir maquinaria por la imposibilidad de evitar que vuelva a ser usada resulta bastante extraño, digamos, porque no lo hemos visto antes, y yo francamente creo que resulta inconveniente generar herramientas violentas para hacer efectivos los derechos de la naturaleza. Si tú haces el operativo, no incautas, pero llegas a ese lugar y les dices, no pueden seguir usando esta maquinaria, están ustedes depredando, dañando la naturaleza, contaminando los ríos, llegando esas aguas a poblaciones, envenenando a esa población, es agua utilizada para regadío también en agricultura, y luego una acción de amparo constitucional de un juez les devuelve esa maquinaria. Llega un momento en que tienes que tomar una decisión o no. Es complicado, yo lo sé, sí, que hay unos límites, ¿no? Digamos, hay un debido proceso que hay que seguir siempre en cualquier acción del Estado, inclusive acciones urgentes e inmediatas. Estamos pagando la factura de no haber fortalecido un sistema de justicia eficiente, informado, que entienda cómo actuar en estos casos. Entonces, posiblemente para un juez ordinario ante quien se interpone una acción de protección, no comprende bien qué es los derechos de la naturaleza, por qué es más importante que estos señores se ganen su sustento, defender. Entonces, le resulta un concepto exótico posiblemente, y va en su ponderación, que es lo que tiene que hacer ahora con el régimen que tenemos constitucional, va a dar preferencia a los derechos económicos o de subsistencia de una población en desmedro de los derechos de la naturaleza y del resto de la comunidad de tener un medio ambiente sano. Entonces, para mí esto es la consecuencia de habernos olvidado del sistema jurisdiccional como una herramienta de la democracia para garantizar. La democracia no es solo elegir a un representante, es generarnos
herramientas institucionales para garantizar que se ejecuten, que se ejerzan los derechos apropiadamente y se los respete a través de la justicia. Entonces, con una justicia débil, no fortalecida a nivel de capacitarles en estas nuevas disciplinas, tenemos esto, ¿no? No solo en este caso, en el derecho ambiental pasan esas atrocidades, sino en muchos otros campos. Pero yo me temo que el destruir maquinaria en un país que necesita maquinaria tan desesperadamente, resulta quizás una medida demasiado dramática y violenta. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de la prevención, se podría trabajar sistemas para incautar maquinaria, inclusive mejorar los tipos penales. Nuestra legislación penal está todavía mal estructurada, no nos permite, si hay contaminadores, si usted está lavando oro en un río y está botando cianuro, está botando arsénico, una serie de sustancias, eso es un delito ambiental. Eso estaba pasando. Esas personas tienen que ser aprehendidas y juzgadas en una corte, ¿no? Entonces, es un debate interesante, ¿no? Porque dices, necesitamos maquinaria, pero uno también podría plantear, necesitamos naturaleza. También, las dos cosas. Es decir, esto es lo interesante de lo que se llama la ponderación jurídica. ¿Cuál derecho se superpone al otro? Y dependerá del criterio del juez. Ahora, los jueces tienen que actuar en función de los principios y de los dogmas constitucionales, de las normas constitucionales. Probablemente tenemos que ir a lo que se planteaba al principio, crear una legislación especial, incluso con jueces y juzgados especiales. Especial. Tenemos otra llamada, Guillermo, antes de pasar contigo, atender otra llamada del público. Adolfo García, de la ciudad de Puerto Viejo. Buenas noches. Adelante, por favor, con su comentario. Gracias. Buenas noches, señores periodistas. Me sumo también a quien antecedió la palabra, que tenemos un gobierno que se preocupa por el ambiente y por los seres humanos del Ecuador. Quiero también hacer énfasis del artículo 408 de la Constitución Política del Estado, donde habla que la minería es del Estado. Por lo tanto, yo creo que ninguna persona particular puede hacer uso, ni mucho menos abuso, de la minería en el Ecuador. En la cuestión del ambiente hay muchas cosas que decir en este caso. Aquellos que han dañado el medio ambiente, como por ejemplo los grandes ganaderos que utilizan 1 hectárea para cada cabeza de res. Esto tendría que ser regulado, primeramente socializado y regulado, para que en 1 hectárea entren 20 o 30 cabezas de ganado, técnicamente hablando. También aquellos que contaminan el ambiente, como los industriales químicos, también tienen que ser regulados. Y si en este caso no aceptan lo que el Estado garantiza, el derecho a vivir en un ambiente sano, pues tendrían que ser castigados. Muchas gracias. A usted, llamada de Puerto Viejo, también ciudad de la costa ecuatoriana, ¿no? ¿Algún comentario a este comentario, Guillermo? Creo que, como conversábamos al inicio, la Constitución, la nueva Constitución de 2008 en el país está reconociendo un sinnúmero de derechos de una manera compleja, y ello requiere justamente de ese andar, echar a andar los sistemas, tanto jurisdiccionales como los sistemas de gestión en la administración de los poderes ejecutivos, y hacer que ello sea, de a poco, haciendo que ello se consolide. Hay países que han adoptado regulaciones de ese tipo, no a nivel constitucional, pero leyes muy poderosas, y demoraron 10 hasta 12 años en alcanzar y lograr las regulaciones reglamentarias suficientes para hacer que los derechos reflejados en dicha norma sean aplicados adecuadamente. Y por ello creo que hay una tarea también de armonización con todo lo que era el sistema jurídico, reconocimientos de derechos previos, si son necesarios adecuarlos, cambiarlos o extinguirlos si fueran necesarios, si son contradictorios con la ley marco, la ley base, la Constitución, la ley madre, hacerlo. Pero ahí hay una tarea también de la Asamblea, ¿no? De los legisladores. Un poco